Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ámbitos de la ley penal. Para iniciar el presente análisis es necesario tener en consideración que los ámbitos de la ley penal es inherentes al derecho penal y en sí forman parte del ordenamiento jurídico formado por disposiciones legales asociadas a delitos y estados varios de peligrosidad criminal. Estas disposiciones dentro de la ley penal contemplan penas y medidas de seguridad de distinto calibre para responder en proporción a la gravedad del delito y que son aplicadas por el juez durante el juicio penal, por lo cual denominaríamos que es la rama del derecho que se encarga de definir los derechos, los delitos y sus penas. Estas están obviamente recogidas en el Código Orgánico Integral Penal, que tiene como finalidad evitar que se produzcan los actos dolosos en contra de bienes jurídicos de otra persona. Además, es necesario citar que la rama penal es un instrumento en el que las normas penales se expresan como su fuente, dando paso a sanciones que castigan casos que van en contra del derecho positivo. La ley penal, como todo enunciado legal, hace referencia a las clases de infracciones penales como delitos y las faltas que se encuentran tipificados dentro del Código Orgánico Integral Penal de nuestra legislación ecuatoriana, abarcando sobre todo las consecuencias jurídicas que se asocian a estos delitos, produciendo penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias después de la constancia de los delitos cometidos. Con este breve análisis y para complementar estos argumentos narrados dentro de la ley penal, abarcaremos de manera detallada los ámbitos de la ley, contemplados en el título quinto, artículo 14 del Código Orgánico Integral Penal, donde sus normas deberán interpretarse de conformidad y en el mejor sentido de la justicia y el derecho legal. Es así que vamos a abarcar las bases de este derecho penal a través del estudio y la verificación que se obtiene del nuevo panorama del derecho penal, en el cual encaja no solamente el derecho penal en su relación con la contravención o el delito efectuada por el infractor y su correspondiente pena, sino también nos da una pequeña aproximación al concepto de ciencias penales, entendiéndose todos los factores de predelictivas y postdelictivas en los que incide una persona que realiza el acto que consta como el delito. En concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 2 del artículo 11, principios procesales, y tomando en consideración la función clara que tiene el derecho penal, más la función legítima que tiene esta ley, analizaremos la denominada eh, los ámbitos de aplicación de la ley, es decir, de los hechos, que es un complemento vital a la función que cumple el derecho penal. Artículo 14 del Código Orgánico Integral. Ámbitos de aplicación. Ámbito espacial de aplicación. Las normas de este código aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano en los siguientes casos. Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador en lugares sometidos a su jurisdicción. Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero contra una o varias personas ecuatorianas y no han sido juzgadas en el país donde se lo cometió, y cuando la infracción penal es cometida por los o las servidores mientras desempeñan sus funciones o gestiones oficiales. Asimismo, cuando la infracción penal afecta a bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional y cuando las infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este código. Un ejemplo, Marco Zumba, de nacionalidad peruana, comete el delito de asesinato en la ciudad de Guayaquil. Por este cometimiento del delito, Marco Zumba se sujetará a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, porque cometió un delito en territorio nacional. Artículo 15. Ámbito personal y aplicación. Las normas de este código se aplican a todas las personas nacionales o extranjeras que cometan infracciones penales. Como ejemplo, Luis Almeida comete un delito de robo. El padre de Luis solicita que no se castigue a su hijo y que él asume toda la responsabilidad.
Según la ley, esto no es posible, porque la ley penal se aplica solo a quien comete el delito. Artículo 16. Ámbito temporal de aplicación. Los sujetos del proceso penal y la o los juzgadores observarán las siguientes reglas. Primera, toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Segundo, se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición o de preferencia sobre la ley vigente al tiempo que de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Tercero, el ejercicio de la acción y las penas prescribirán de conformidad con este código. Y cuarto, las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de las víctimas, sean niños, niñas, adolescentes, son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena. Ejemplo, el adulterio en legislaciones anteriores era considerado delito. Actualmente no se puede condenar, ejemplo, a Juan Montúfar por adulterio, puesto que en el Código Orgánico Integral Penal no está contemplado este hecho como delito. Asimismo, un infractor, Javier Toledo, cometió un, un delito por cohecho. Entonces, claramente, según el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal, esta es una pena que no prescribe. Entonces, por lo cual, si es que esta persona ha huido del país, el delito no fenecerá. Ya cuando regrese al país y si es capturado en el extranjero por la ley y lo retornan al país, inmediatamente se aplicará lo que dicta la ley. Artículo 17. Ámbito material de la ley penal. Se considera exclusivamente como infractores penales las tipificadas en este código, las acciones u omisiones punibles. Las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia y en materia de usuarios y consumidores. Ejemplo, Roberto T., mayor de edad, tiene relaciones sexuales con una menor de 14 años, comete el delito de violación, porque así está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Hay que tomar en cuenta que los ámbitos de validez de la ley es un tema que determina los alcances y límites de esta ley. Es decir, que ante el caso particular y concreto, lo primero que hay que determinar es la norma jurídica penal que va a ser aplicable. Y esto se hace, por supuesto, en base y con referencia a lo que se conoce como ámbitos de aplicación de la ley en materia de validez. Como ya se analizó en el presente desarrollo del análisis planteado, el objetivo de esta investigación es conocer los alcances y beneficios de los ámbitos de la ley, enmarcados en el Código Orgánico Integral Penal, brindando el conocimiento y orientación a todo ciudadano y permitiendo el acceso a la justicia en el caso que se sienta que sus derechos han sido vulnerados. Finalmente, como estudiantes de Derecho, considero que es necesario tener el adecuado estudio y análisis de los ámbitos que presenta la ley dentro del Código Orgánico Integral Penal, toda vez que su vasto conocimiento y su orientación sabremos ser entes críticos y constructivos de nuevas e innovadoras formas de mejorar el acceso a la justicia, permitiéndonos ser parte del poder coercivo y sugestivo que se enfoca en hacer que el ciudadano que tiene intenciones de cometer un delito se analice, se evalúe y se restrinja el cometimiento de los hechos denominados ilegales, fomentando una adecuada cultura de participación y prevención de delitos, enriqueciendo el control constitucional enmarcado en la Carta Magna del Ecuador, y con esto dar el adecuado respaldo jurídico a la sociedad. Muchas gracias.